Muy buenas tardes, amigos del mundo, Jagat Bandhu. Muy buenas tardes, familia, familiares. Hoy los he querido invitar a este programa extraordinario llamado Reflexiones desde la otra orilla del río, soluciones prácticas. Es un programa que quería desarrollarlo. Claro, hoy ya lo vengo desarrollando cada año. Un día como hoy, 27 de julio del 2024, mi adorable, mi sagrado, mi primer maestro espiritual, mi padre, el doctor Felimanco Chopitas, estaría cumpliendo 5 años de su 105 años de su advenimiento. Él se fue a este mundo a los 77 años, un 25 de mayo de 1996, un día antes que nosotros con Siama cumpliéramos un año de bodas, y dejó a nuestra alma luz, la dejó con 6 meses de nacida, con 6 meses con 24 días de nacida. Mi padre llegó a conocer a nuestra primera hija. Mi hija tuvo el privilegio de ser cargada por mi padre. Mi padre era un médico con 2 especialidades, radiografía y pediatría. Era radiólogo y pediatra. Voy contando la historia de mi padre y la unión, cómo así apareció en la vida de mi madre y los hijos que tuvieron del matrimonio y todos los que finalmente se criaron bajo el corazón, bajo la sombra del corazón de él como mi sagrada madre, Mercedes Emilia. Antes de ello, les quiero agradecer por su presencia y atención a este programa muy lindo que lleva con nombre Reflexiones desde la otra orilla del río, soluciones prácticas. Pues voy a invocar los mantras. Estos mantras tienen como sentido estabilizar la mente y no solamente ello, sino purificar el corazón. Los mantras son para eso. Es algo más que un canto. Son sonidos trascendentales que vienen originalmente del mundo espiritual y se conecta con el mundo material, en este caso con la tierra, pero se conecta a través de jiva a jiva, de alma a alma. Por eso cuando se invocan o se cantan o se exclaman los mantras va dirigido o va del alma al alma de los oyentes. Y oyentes en todo el sentido de la palabra. ¿Entiendes? O sea, humanos, animales, insectos, plantas, todo ser vivo y encima hasta los seres inertes. Recuérdese bien que San Francisco de Asís, por ese amor que fue desarrollando por Dios, él podía hablarle al espíritu de la piedra, al espíritu del fuego. Entonces él podía hablarle eso. Y por eso que estos mantras son vibraciones sonoras que vienen del mundo espiritual y lo penetra todo. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sharavasti Deve Gauravani Prasharine Nirvisheshan Sunyabadi Prakchatya Deshatarine
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vashadi Go Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vashadi Go Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vashadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Mohan Jayo Radha Mohan Jayo Radha Mohan Jayo Radha Mohan Jaya Radha Mohan Jaya Radha Mohan Jayo Radha Mohan Jayo Radha Mohan Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Nitai Gaura Haribo Haribo Haribol Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribo Haribo Haribol Nitai Gaura Haribo Radhe 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 Radhe. Bueno, tenemos una primicia. Acaba de llegar mi bien amado Gaura Niketana Chakaprabhu y me va a acompañar en esta charla, conferencia acerca del advenimiento de mi sagrado padre Félix Manco Chumpitas. Arrimar acá para poder entrar. Ay, fíjate bien para que puedas poder entrar, lo retrocedes un poquito tal vez. Para que puedas entrar, ¿no? Sí. ¿Así entrarías ahí? Sí. ¿Y está bien de alto? ¿Está bien de tamaño? ¿Sí? Bueno, una vez más les agradezco su presencia y participación en este programa tan bonito que llega como nombre Reflexiones desde la otra orilla del río, soluciones prácticas. Hoy he querido conmemorar, he sentido celebrar, recordar a mi sagrado padre, el doctor Félix Manco Chumpitas, que en vida fue un gran médico galeno con 2 especialidades, radiología y pediatría. Hoy estuviera cumpliendo 105 años. Lo dije al principio. Él abandonó este mundo un 25 de mayo de 1996. Esa fecha es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque
él se va un día antes de que nosotros con mi esposa cumpliéramos nuestro primer año de matrimonio, de bodas, un año antes. Se va cuando mi hija Almaluz, la mayor, tenía 6 meses con 22 días, 24 días de nacida. Mi papá tuvo la gran fortuna, como mi hijita, de tener a la nieta en sus brazos, en sus regazos, así como mi hija está en los regazos y en los brazos del abuelo. Ese año yo viajo a India, salgo un 27 de febrero de 1996, pero Almaluz había nacido un 2 de noviembre de 1995. Entonces, ¿qué hicimos? El 18 de febrero, que yo cumplí años, ese día la bautizamos. A modo que yo me iba a la India, tal vez algo podría pasar, entonces quisimos bautizarla ese día, y eso se suscitó en la casa del centro de Lima. Así la llamamos la casa de nuestros suegros, en el Rufino Torrico 222, cerca de Lima, paralela al convento Santa Rosa, una cuadra de la avenida Tacna, intersección con el Girón, con la cuadra 4 de Girón Callao y con de Superunda o Girón Lima. Ahí quisimos hacer la ceremonia de bautizo, pero le hicimos con un amigo de mi suegro, como buen español que era mi suegro, andaluz de Mairena del Alcor. Tenía muchos amigos sacerdotes, y entre ellos estaba el párroco Pablo Izquierdo, a quien nosotros con mi esposa quisimos como hasta ahora, hasta la eternidad. Muy, muy especial la relación con el padre. En verdad que la relación con el padre fue de menos a más. Al comienzo nos rechazaba, porque estábamos practicando la vida espiritual de los Vaishnavas, y él no lo entendía, por tanto no lo aceptaba. Él era un párroco consagrado y era franciscano. Entonces nosotros nos casamos por la iglesia franciscana con el párroco de la iglesia franciscana de San Francisco así de Barranco, con el padre Izquierdo. Y al año siguiente, se fue en el 95, 26 de mayo del 95. Y al año siguiente, el 18 de febrero, la bautizamos a mi hija Almaluz para yo ir a la India. Pero ¿qué pasa con ese bautizo? En ese bautizo fue muy, muy lindo, siendo en la casa de mis suegros. ¿Por qué? Porque ahí llegó mi madre, mi padre, que nosotros registremos, honestamente, y pueden hablar con mis hermanos, no registra que mi padre haya ido a la casa de un yerno o de una nuera para una reunión o estas cosas grandes como un bautizo, qué sé yo. Él era un hombre de ciencia, un médico dedicado al 100%, iba muy temprano y yo no lo veía salir, ni lo veía llegar. Él salía muy temprano de la casa para ir al hospital. Y de ahí del hospital empalmaba el consultorio. Y del consultorio llegaba 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. Ahí al doctor no lo querían soltar a sus pacientes, pero para nada. Y menos sus amigos que estaban así a la guardia para, después que termine de trabajar, tenerlo ahí, ¿no? Entonces, yo lo veía tal vez el domingo, porque mi papá le daba dudas hasta el sábado. El domingo sí lo veía, porque yo me levantaba, veía a mi papá y ya estaba todo. Pero de lunes a sábado no lo veía, porque salía tan temprano, 5 de la mañana, a esa hora un niño está durmiendo, y llegaba a 12 de la noche, 1:30, 2, a esa hora un niño está durmiendo. Claro. O sea, yo no veía a mi papá hasta el domingo. Pero el domingo se dedicaba mucho mi papá a nosotros. Recuerdo muy bien que nos llevaba a la iglesia ahí vivíamos en San Miguel, nos llevaba a la iglesia para la misa del padre pastor, que hoy en día es un monseñor, próximo a ser cardenal de Lima. Escuchábamos la misa de 8 a 10, recuerdo, y de ahí embalamos al centro de Lima. Nos llevaba a la matiné de las 11 del día a ver Dinky, el perrito más bueno del mundo, a ver Meteoros, Gladiadores, todo lo que era. A esa hora era un horario de películas infantiles. Okay. Entonces todas las familias iban de 11 a 1, 2 horas duraba la película, ¿no?
Y de ahí nos llevaba a almorzar. Terminaba el cine, era mi mamá, los 4 chiquitos, y nos íbamos a almorzar. Era mi hermano Félix, mi hermano Fernando, mi hermana Marix y yo, el último de los 10 hermanos. Y después de llevarnos al cine a almorzar, paseábamos un poco, le daba un dinero a mi mamá, nos daba propina a cada uno, y nos íbamos a la casa y él iba a ver a la abuela, y siempre hacía eso religiosamente, ir a ver a la abuela. Y nos daba una propina porque sabía que por la tarde noche los amigos del barrio solían ir al cine. Entonces esa plata nos alcanzaba para ir al cine y una golosina. Él le pensaba en todo, ¿no? El hecho es que mi padre, ¿cómo es que se casa con mi madre? Mi padre tenía 5 hijos. Por alguna razón no había formalizado, no se había casado. Tenía 5 hijos y él era muy responsable con los hijos, todo el estudio, todo. Tanto así que tenía que mandó, no solamente mandó, sino un hijo quiso ser médico como mi papá, entonces, pero quiso estudiar en Argentina. Mi papá egresó y se formó y se graduó y se colegió en la San Marcos, que hasta ahora es la primera universidad en Latinoamérica. En ese entonces, creo que hasta hoy, tú estudiabas, primero para ingresar a medicina tenías que ser un capo, como hasta ahora. Me imagino que en ese entonces más rigor. No te regalaban ni un décimo para el ingreso. Y el hecho que te puedas mantener todos esos años de estudiante de medicina y que te gradúes de medicina, también tenía que ser muy, muy bueno. Y si no, si jalabas un curso, ya dejabas de estudiar medicina. Te ibas qué sé yo, a nutrición, a biología, te ibas a otra cosa menor, pero nada que ver con medicina. Si jalabas un solo curso. Wow. O sea que no es que arrastrabas un curso y en el siguiente ciclo ibas, no, solamente no aprobabas un curso, te ibas de la profesión. Uf. Así de estricto era. Entonces, ya se imaginan los médicos, ¿no? Entonces salían muy expeditos, muy buenos. ¿Y cómo se conoce con mamá? Mi mamá tenía un matrimonio, se había casado con un capitán de la Fuerza Aérea Peruana. Y de ese matrimonio mi mamá tuvo 6 hijos. Luis Enrique, Nancy, Elisa Emilia, Elia, Ruth, Violeta y Miguel Jesús. 6. Pero ¿qué pasó? El esposo de mi madre, de su primer matrimonio, murió de un accidente aéreo. Él era capitán de la Fuerza Aérea Peruana. Y mi mamá se quedó viuda con 6 hijos. Mi mamá era muy jovencita, viuda con 6 hijos. Ella se casó en ese entonces se casó como a los 15 años, para 16. Se quedó muy joven y sus hijos eran uno tras de otro. O sea, se llevaban apenas un año cada uno. Entonces súmele, ¿no? O sea, 15 años que se casó con 6 hijos, 21 años. 21 o 22 años, viuda con 6 hijos. Y la abuela Lau, la abuela Emilia, la madre de mi mamá. El hecho es que ellos vivían en Piura y se fueron a venir a vivir a la capital. Y me hace recordar a mi hermana Elia, la que fue mi hermana mamá, porque cada hermano mayor al final ayudaba a mi mamá a criar o a ver un hermano menor. Cada mayor agarraba un menor. Y yo pues solía mi hermana mamá Elia. Y pues vienen a Lima. Mi hermana me cuenta, sé que finalmente le ayudan a mi mamá a curar el Montepío, todas esas liquidaciones de viudez, de la Fuerza Aérea Peruana, para mi mamá. Aunque ella no entendía mucho, pero le hicieron cobrar todo eso, llegó a cobrar, pero al pedido de la abuela, mi mamá donó o dio ese dinero para los 2 hermanos que estudiaban medicina, el tío César, hermano de mi mamá, y el tío Miguel. Ellos también estudiaban en la San Marcos. Ellos estudiaban mientras que mi papá ya era médico, ¿no? Mi papá había egresado a San Marcos, ellos estaban por terminar, creo que le faltaba poco. Y ellos
mi mamá dio el dinero a la abuela para los estudios y todo Claro. para ellos. El hecho que mi mamá quedó con una mano atrás y una adelante, con 6 hijos y la abuela. Llegaron al Porvenir, a Girón Lucanas. Lucanas con Unanue. En esa intersección está la canchita fija del Mundialito, en ese famoso Mundialito que todos los 1 de mayo se juega el Mundialito, pues ya en la pista en Parinacochos, en la Victoria. Okay. Eso es famosísimo. Pero los preliminares todo el año se van jugando en una canchita ahí fija que está entre Unanue y Lucanas. En Unanue, en todo Unanue, frente a la canchita del Mundialito estaba el consultorio de mi papá. Y en la intersección de Lucanas, ahí vivían en esos como edificios vecinales, ahí vivía mi mamá. Y dicen que mi hermano Miguel Jesús, el menor, estaba con fiebre malta, estaba para morir. Entonces mi mamá no entendía nada con la abuela, el bebé estaba muy mal y no sabían a qué recurrir o por dónde empezar, ¿no? Y los vecinos le dijeron que llame al doctor de los pobres. El doctor de los pobres. Sí, no se preocupe, vecina, vamos a llamar al doctor de los pobres, él es muy bueno, él va a salvar a su hijo, él es pediatra. Y lo buscaron, acomodó el lugar y llegó el doctor de los pobres a la casa de mi madre. El hecho es que cuando mi papá llega a la casa, pues se da cuenta que no solamente el niño moría en fiebre malta, sino que había un cuadro de desnutrición, comenzando en mi mamá, todos mis hermanos mayores, menos la abuela. La abuela sí estaba bien. Entonces, ¿qué hizo mi padre durante un año? Llevaba los víveres y vitaminas, como médico que era, llevaba los víveres y las vitaminas en la mañana para el desayuno, llevaba los víveres para el almuerzo y llevaba los víveres para la cena o el lunch. Él llegaba y preparaba el desayuno, como deben comer los niños. Para esto ya le había salvado la vida de fiebre malta al último de mis primeros hermanos, a Miguel Jesús, y él preparaba el desayuno para todos. Llegaba en la tarde, se escapaba, le hacía malabares, pero estaba en la tarde con las compras y comenzaba a cocinar. Y ya calculaba que no le daba el tiempo y le decía a la abuelita que termine y les dé de comer. Y a veces era que él se podía quedar, terminaba de comer, servir y le daba de comer a todos. Y se iba a trabajar. Y así de noche venía para mirarlos a ellos, para preparar el desayuno o la cena, y ya dejar en camino a la abuela y él se iba. Así estuvo durante un año. Cuando él ya lo saca a todos los hijos y a la mamá del cuadro de nutrición, un día viene y habla con la abuela y le pide la mano de su hija, de mi mamá. Entonces la abuela, pues, más que se alegró, ¿no? Dijo, esta es una bendición. El doctor, que quiera casarse con mi hija. Y mi hija teniendo 6 hijos. Honestamente, la abuela decía, pero ¿quién se podría fijar en mi hija? Sí, puede ser bella, puede ser muy buena, pero con 6 hijos, ¿no? Claro. Casarse, uff. Pero el doctor vino decidido. Es que lo que pasa es que en ese interín del año él se enamoró. Y mi papá eran de pocas palabras. Era lo formal de pedir la mano a la abuelita. Entonces cuando la abuela va a la cocina, porque estaba mi mamá, ahí le encuentra a mi mamá y le dice, mira Mercedes, ha venido el doctor Manco y me ha pedido tu mano, quiere casarse contigo. ¿Qué? Dijo mi mamá. ¿Qué le pasa a ese sinvergüenza? Cosa que no era amor al chancho, sino al chicharrón. Desgraciado. Ahora él se quiere cobrar de otra manera. No, yo voy a trabajar toda mi vida. Yo soy una mujer con dignidad. Mi moral está muy alto y nadie me manche ni mancha a mis hijos. Así gritaba mi mamá. Y mi abuela, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Contrólate. No, mamá, no te está engañando, es un desgraciado. ¿Cómo va a ser un desgraciado, hijita? Salvó a tu último hijo. Nos ha sacado el cuadro de nutrición. Mira lo que ha hecho todo el doctor. Se enamoró, pues hijita, se enamoró. Él no tiene la culpa. ¿Qué? Se enamoró, es un sinvergüenza aprovechador. Y agarró la escoba de la cocina y lo sacó a palos. Es que lo amenazó y mi papá corrió. Claro, mi papá la vio y ya, pues él decía, pues eso no es para mí, ¿no? Por más que mi mamá venía, una bala, me decía un tren que le iba a investir.
Mi papá tranquilo, pues en la vida pensar que no. Claro, que lo van a votar. No, y con el palo que decía, desgraciado, maldito. Sí, ¿a quién será? Pues a mí, pero ahí nomás era. Aparte que no entendía por qué desgraciado, porque maldito, aprovechado sin vergüenza. O sea, no entendía nada, simplemente así, y eso, y lo saca a palo. Vete, desgraciado, que te voy a pagar tu plata, tú me vienes a ofender, a humillar. Mi abuela recurre a sus dos hermanos, a sus dos hijos, perdón, que están haciendo medicina, a mi tío Miguel, a mi tío César, para que le ayuden para hablar con su hermana, que el doctor venía a pedir la mano. Y cuando ellos escuchan eso, pero van, sí, mamá, vamos. Oye, Mercedes, ¿qué te pasa? El doctor se ha enamorado, pues hija, eres bonita, ese color canela que tienes, esos ojos tan grandes y rasgados que tienes, esa nariz tan ñata que tienes, esa piel tan bonita, lozana que tienes, se enamoró pues el doctor. Ah, anda loco, ¿qué? Se enamoró el doctor, hija, acá estamos, se enamoró el hombre, es muy serio. Ah, ¿Pero qué me va a querer si yo tengo 6 hijos? ¿Qué? No, hija, no, se enamoró de ti. Él no está tomando en cuenta tus 6 hijos. Si los toma en cuenta es porque también ha desarrollado un amor por ellos. Pero no está tomando en cuenta, esta mujer tiene 6 hijos, ¿qué voy a hacer con ella? No. Le dieron fuerza. Ya, pues un día pactaron que mi mamá venga y total mi mamá estaba ahí, muerte de vergüenza, y dijo que ya, ¿no? Y se casaron todos. Sé que se casaron por Cañete, en una iglesia de Cañete, creo que se casaron. Ahí me perdí. En San Vicente de Cañete se casaron. Y de ese matrimonio nacieron 5 hijos. No, eran 6 más 5. Pero el último se fue de este mundo al año y medio. Le habían puesto Mauricio, como el abuelo Mauricio, como el papá de mi papá, el abuelo, ¿no? Mi abuelo es parte de papá. Entonces quedamos 10. Y de esos 10 yo fui y soy el último. Soy el último de los 10 con 60 añitos. Con 60 añitos. Recuerdo muy bien que las últimas veces que ya les he dicho a mis amigos que voy a ir a verlos, la última vez que fui al barrio, al lugar donde yo vivía antes de casarme, pues me acuerdo mi amigo Guillermo Rey, que debe estar escuchándome, o alguno de los amigos de la Macarena, San Miguel, cuando me vio me dijo, oye, ¿traes pitingo? Me dice, porque me dicen pitingo, ¿no? Sí. ¿Te pareces bastante a tu papá? No, le dije. Sí, te parece mucho a tu padre. Wow. Qué honor, hermano, pero tal vez en ese parecido físico, pero lo que fue mi padre, yo no soy ni la sombra, hermano. Mi padre condujo con mi madre un matrimonio de 10 hijos, más sus hijos que tenía aparte, 5 hijos, que nunca los descuidó. Al hijo que tenía en Argentina estudiaba medicina, a sus 4 hijos cada uno estudió psicología y es vista de aduana. Los otros 3 hijos, habían ahí 2 hijos más y una hija, estudiaron también biología, medicina. O sea, él no descuidó nada. Todo fue muy responsable con todo. Entonces, imagínate, yo apenas, hermano, tengo 2 hijas y me nació la nieta y si me hace comparar con mi papá, será que me estoy pareciendo al físico, pero no, siento que no, mi papá fue muy increíble. En lo que hizo mi papá para el Perú, para el mundo, él descubrió el tratamiento y la cura para la sífilis. En aquel entonces, él descubre la cura y el tratamiento para la sífilis. Ese tratado, ese estudio, se lo regaló a mi hermana Marixa. Eso tenía que haberse editado y qué sé yo, al Ministerio de Salud, moverse como para que se entregue eso y se reconozca a mi padre. Mi hermana lo tuvo nomás, se lo dio. El consultorio de la avenida Unanue, ahí enfrente del Mundialito de la Victoria, se lo dio en herencia anticipada a mi hermano Fernando, porque mi hermano Fernando está estudiando medicina. Mi padre puede ser un hombre bien, porque como médico hizo su juramento hipocrático. Todos los médicos hacen su juramento hipocrático y él hizo un juramento para atender y cuidar a los pobres. Él no hizo otro juramento, por eso le decían el médico de los pobres. Como Galeno que era, hizo su juramento hipocrático para ser médico de los pobres, y así fue. Mi mamá
Pues como mi papá pintaba para mucho más, mi mamá quería sacarlo para poner un consultorio en San Isidro, Miraflores. Pero cada vez que mi mamá mencionaba eso, mi papá parecía el increíble Hulk, se transformaba, cállate que esto, no te metas, no te metas. O sea, que le indignaba que mi mamá no comprenda o no haya comprendido que él había hecho su juramento hipocrático y estaba en esa zona porque quería atender a los pobres, a los más necesitados. Pero mi mamá, como mi papá daba la talla por mucho más, quería sacarlo a otro sector como para que ganara más prestigio, ¿no? Porque mi papá, hasta que yo tengo uso de razón, toda su vida solamente cobró 5 soles y falleció sus 2 últimos años cobrando 10 soles. De lo que en ese entonces ya una consulta podía estar 100 soles, con suerte 80 soles, una consulta médica. Wow. Y bueno, y eso fue mi papá con mi mamá, y mi papá vivió, ahí voy con esto, mi papá vivió para sacarnos a los 10, para empezar, para sacarnos a los 10 hijos por la puerta grande, para casarnos. Vivió para casar a los 10. También nos dio profesión. Y como le digo, y vivió para conocer a mi hija, su nieta. ¿Por qué remarco eso? Mi papá, pues, amaba todo, quería todo, pero pasó algo muy increíble, muy bonito. Los 3 últimos años, para fallecer mi papá, que nosotros no estábamos pensando que iba a fallecer, simplemente él comenzó a desarrollar la insuficiencia renal y llegó al punto de hacerse la hemodiálisis 3 veces por semana. Con la hemodiálisis él duró 2 años, 3 meses. Entonces, en los últimos 3 años, yo estuve muy pegado a mi papá. Muy pegado a mi papá. Dormíamos en una habitación juntos. En el cuarto matrimonial estaba la cama de 2 plazas de mi papá y mi mamá, y al pie había una cama de plaza y media. Pero a veces mi mamá se le cruzaban los chicotes. Había hecho 2 departamentos muy lindos, unipersonales, pero lindo. Una cosa es contar y otra cosa es verlo. Y arriba de la cochera. Había hecho 2 departamentos, del segundo y tercer piso. Unipersonales, pero todo eso era un lujo. Y mi mamá ese se rayaba, ahora entiendo que de repente era sobre esto. Me voy, y se iba para arriba. Y ahí viví un tiempo, claro, bajaba, tomaba desayuno con mi papá, pero siempre con un hace así como que andaba molesta con él, qué sé yo. Y papá, como la mamá tanto la comprendía, era su hija más querida, su hija más engreída. Entonces ella hacía reír, entonces en ese interín, pues mi papá, vamos a descansar, y ahí yo dormía en la cama de plaza y media, y él quedaba durmiendo en la cama de 2 plazas. ¿Qué pasa con mi padre? ¿Por qué comienza a trascender? A pesar de todo lo que voy contando. Cuando yo estaba practicando la vida espiritual en los primeros años, yo vivía allá en el templo. Yo, cuando saqué la colegiatura, al día siguiente, subo. Ya mi mamá lo había convencido. Una de tantas esas que iban y subían abajo. Me acuerdo muy bien que estaban en el departamento del segundo piso, arriba de la cochera. Ahí yo subo. ¿Qué tal? Sí. Entonces subo con los 5 cartones. Claro, egresado, o 4. A ver, egresado, bachiller, licenciado y colegiado. 4. Subo con los 4 cartones y con las 4 medallas. Entonces, ¿qué hice? Le dije, papá, le dije, me voy a vivir al templo, me retiro. Le agradezco mucho todo lo que usted ha sido para mí, a mi mamá también me decía, les agradezco mucho todo lo que me han dado, cómo me han formado, con criterios, valores, moral, estudios, todo, me han alimentado, todo, estoy muy feliz con ustedes, estoy muy contento, pero mi vida se va al templo. Yo ya tenía un consultorio en la cuadra 46 de la avenida Arequipa, con mi amigo Quique Cano, que me jaló a trabajar juntos. Había trabajado en un programa de Petro Perú con Quique Cano, se llama El Verano Azul. Fuimos muy bien remunerados. Había trabajado, fui a hacer mi internado al Centro de Educación Especial C9 de Santa Lucía para niños
ciegos con visión subnormal, multiimpedidos. O sea, era ciego o visión subnormal, pero agregado tenía que tener autismo, esquizofrenia, retardo mental, oligofrenia. Si no, si era ciego y visión subnormal, se iba a San Francisco de Barranco, donde había un centro especial. Pero acá estaban lo que eran así, más multiimpedidos. Claro. Entonces era durísimo. No había ni un libro de psicología que hablara de cómo hacer las terapias con estos niños ciegos, subnormales, más Claro. esquizofrénicos, autistas, hiperkinéticos, más hiperactivos y todo. Entonces yo había trabajado en todo eso, fui a hacer mi internado ahí y ahí me contrataron, me quedé 1 año y medio más a pedido de la familia Yamashiro, porque yo empecé a ser terapeuta personal de Julio Yamashiro. Entonces yo fui su terapeuta personal y al cabo de 1 año, medio año, pues en el colegio estaba haciendo con él y los papás vieron que yo podía ser su terapeuta personal, me contrataron y una vez me llamaron, mi amiga Elena, con la psicóloga Cecilia Inostroza, creo, Hinojosa, que me estaban llamando a la oficina, qué sé yo. He dicho que estaba la directora Zoila Sarmiento, la socióloga Zoila, no recuerdo su apellido, estaba alguien más y estaban 2 representantes de la UGE, del Ministerio de Educación. Okay. Y estaba el papá, la mamá de Julia Machiro y las hermanas. Y eran para reconocerme sin pasar por la directora ni pasar por encima de la UGE, de los jefes del Ministerio de Educación, y que ellos me querían pagar a modo de premio, ¿no? Sobre me tenían ahí. De los pagos mensuales. Obviamente yo no los quería recibir porque no había trabajado para eso. Yo estaba en el departamento de psicología. Y de ahí pues tuve que aceptar por todos ellos. Y acto siguiente pues terminó mi internado, pero me quedé 1 año más para trabajar como terapeuta personal de Julio Machiro. Con la cual, ¿por qué lo cito? Con la cual es aquel que hice la tesis. Yo hice sobre autismo. Pero en mi caso era autismo con ceguera y con otro diagnóstico, esquizofrenia infantil. Julio Machiro era ciego, congénito, de nacimiento, más autista, más esquizofrenia infantil. Ese fue mi caso para la tesis. Pero volvamos a mi papá. Entonces, le entrego a mi padre los 4 títulos. Mi papá los agarró así, todavía entendí y no quería entender nada. Y a mi mamá le pongo en el cuello, ahí estaban ahí, recostados en la cama. Entonces era un domingo. Y le pongo las 4 medidas a mi mamá. Le dije, eso le pertenece a ustedes, les agradezco mucho, yo me voy a vivir al templo. Y me acuerdo muy bien que mi mamá miró a mi papá miró a mi mamá, no dijeron nada. Lo único que alcanzó a decirme a mi papá, sacó el cajón de su cómoda, dame dinero, toma. No, papá, no, para los pasajes, no, papá, ya está, hasta hoy día fue. Yo tengo mi dinero, yo he hecho dinero, tranquilo, ahí nomás. Y entonces ya me doy la vuelta, me despido de ellos, mi papá, cuídate, vas a estudiar, sí, filosofía de la India, la voy a venir practicando, ya, está bien. Y vienes a ver a tu mamá, sí, papá, no se preocupe, también a usted y a mis hermanos, ya. Y me doy la vuelta y mi papá me dice, anda a la despensa y lleva víveres para el templo. No, papá, no es necesario, ahí hay todo. Lleva, siempre tienes que llevar algo. No, papá, y no más, gracias. Lleva. Estuve que ir a la despensa, porque casi su palabra es una autoridad, ¿no? Y no porque ya era grande y profesional, yo ya, ¿no? O sea, tranquilo. Y aparte era su sentimiento, no era una instrucción, una obligación, no un mandato. Era como que me ponía el cable a tierra, ¿no? Entonces ya llevé tarros de leche, harina, menestras, arroz, azúcar. Lleva más. 2 bolsones, sí, pero 2 bolsones. Que ahora pues eso, pues si lo pongo, lo cuantifico, comprando yo todos los días del mercado, eso había más de 700, 800 soles en aquel entonces. O sea, ahora sería más de 2.000, 3.000 soles. Pero repleto, sí, pero de todo. ¿Y cuál era mi sentido? Porque el día que yo me estaba yendo, ¿cuál era el sentido? ¿Qué hora estamos? Yo estoy mirando la hora. Faltan 5. Ah, ya. ¿Falta? 5.
Allí está. Sí, estamos bien. ¿Y cuál era el kit del asunto de esto? Que yo me iba, yo no tenía ni un sol. Obviamente que eso no le dije a mis padres. No tenía ni un penny ni un cobre. Ni un céntimo tenía en el bolsillo. Porque así quise despedirme. Pero ya me sacó el guardabolsa. Y dije, no. Pero el hecho es como era. Que yo me iba ahí. Estaba en Salamanca, en calle Los Helechos 144, Salamanca, en Monterrico. Yo me iba a la esquina, que era a mitad de cuadra. A la esquina estaba la auxiliar de la circunvalación, la que es prolongación Panamericana Sur. Cruzaba al frente. Mi bolso estaba lleno de libros. Entonces yo subía al bus con los libros y me iba distribuyendo libros, predicando, y así iba llegando al templo a la hora que me tocara llevar. Y con mi mochilita de pocas cosas que llevé al templo, así. No vi más ropa que un par de mudas para dormir, una muda más de la que tenía llevando y mis 2 libros. Y una manta de mi hermana Violeta, había un poncho de alpaca que tenía ella, y lo había dejado. Y con eso dije, esta va a ser mi manta para taparme, mi colcha. Poncho grande de alpaca bien bonito. Y a reversible marrón y beige, me acuerdo. Y ya, pues, entonces, ¿qué hice? Porque ya estaba, ya no había marcha atrás. No, papá, pensando bien, mira cómo llevan esto, a ver para el taxi. No, ya era, eso para mí era una ridiculez. Claro. Eso para mí era retroceder. Yo ya había tomado para adelante. Entonces me fui nada más pues con mi bolso cruzado, porque no era una mochila, mi bolso cruzado, y mi bolsa que apenas ahí pesaba. Yo en ese tiempo pues no pesaba más de 67 kilos, 65. Yo dije así, así todo quebrado. Llego a la esquina, paso a la ciudad, hay que pasar la circunvalación que es muy brava, muy peligrosa. ¿Y qué hice? Me subí al bus con mis cosas, los ponía a un costado, traté de tapar para que se vean que vive, pero se veía mucho. Yo pensé que no se veía casi nada. Y sacaba mis libros, ¿no? ¿Cómo están? Tocaba el techo. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que sí, acá vengo para conversar un poquito con ustedes y a ver si me ponen atención. Y así comenzaba a hablar, ¿no? Son estudiantes de filosofía de la India y vengo trayendo un libro muy hermoso que habla acerca de la vida. Quiénes somos, para dónde vamos después de la muerte, de dónde venimos y cuál es la misión de la vida. Entonces ahí comenzaba la trata. Y de repente nadie decía nada. Uno, el ganador, ¿dónde quiere uno? No había ni levantado la mano. Eso era la estrategia, pues. Siempre fui vendedor. Ya, un segundito, bro. Ahí voy, un segundito. No, ya, un ratito, ahí les alcanzo. ¿Le puede alcanzar, señor? Y le dan los libros a ellos y ellos, van pasando. Y entre que hablaba, después, ya dame uno, como ellos no podían voltear así quién es, y al final todos tenían los libros y de repente de 40 pasajeros, 10, 12 me llevaban los libros. Y así hacía. Y después bajaba y subía otro carro, pero ya era con los pesos, hasta que nada tal llegué al templo. Pero ese era mi padre. Pero un minuto. Ya. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo giré en mi vida mi vista para los devotos del movimiento de Sankirtan, para los Vaishnavas? ¿Por qué? Mi padre otra vez. En un curso un curso electivo, yo me metí para electivo de niños excepcionales. Entonces yo estudiaba el tema del síndrome de Down, ¿no? Mongolismo, lo que lo conocen popularmente, Down, hiperactividad, hiperquinesis, autismo, problema de conducta. Todo eso abarcaba este curso electivo de niños excepcionales con el profesor Machado, que enseñaba también en la católica. Ese era el 8º ciclo. Entonces, en aquel entonces, yo tuve un examen final y ya para esto Eloy Bazán y Marta Castillo me dirían, porque ahora ya entiendo todo, pero en ese entonces yo no entendía, pero ellos insistían en ayudarme a estudiar y me enseñaron técnica de estudio. Entonces, esto pasó. Una madrugada estaba estudiando para el final de niños excepcionales y el profesor era más que estricto. O sea, tú respondías una bobada, no me pasa nada, no te ponían en punto, nada. O sea, bobada era bobada y bobada era 0. Pues. Y hasta te voy a poner -0 por malcriado. 8º ciclo de psicología vas a venir pues a poner tontería, pues, ¿no? No meritaba.
El hecho que estudié, y cuando ya me bloqueo, ya estudiaba lo mismo y no entendía mucho o nada, me acordó de lo que me había dicho Eloy Bazán y Marta Castillo, de que vaya a la biblioteca o agarre cualquier otro libro, que lo lea, me distraiga, me tome algo ahí caliente, y en la madrugada, y después al rato, una vez que termine esa lectura, que me goza, que me gusta, que me recrea, vuelva al libro de estudio. Y así fue, cuando ya me bloqueé, me fui a la biblioteca, había una biblioteca muy grande, en ese tiempo vivíamos en Pueblo Libre, a una cuadra de la Universidad Católica, en Santa Domitila, ahí vivía, a una cuadra de la Católica. Yo para eso yo no tenía nada, pues que tenía, octavo tenía 18 años, 19 años. Y en total, entre los libros que encontré, el primer libro que encontré de los devotos, que está ahí, era Secretos de un Yogi, o La Perfección del Yoga. Ujú. Yo lo vi así, qué raro, qué extraño, ¿quién compró esto? Y eso mismo me llamó la atención, ¿no? La carátula, Secreto de un Yogi, La Perfección del Yoga. Lo comienzo a leer y la verdad que entendía poco o nada, a pesar de la base de psicología me ayudó a entender un poquito más si no hubiera estado cero. Pero me encantó el libro, un poco de bolsillo. Cuando vuelvo a mis estudios, leo y era como que había visto la luz, como que Claro. todo así se impregnaba, entendía todo. Y había entendido bastante, pero ahora ya estaba, así expedito. Me dio la mañana y soy de tarde. Allá almorcé algo, llegué. Llego y es la primera vez. El profesor Machado estaba acá al frente y yo me agarré y me senté así. Yo no sé, yo iba con una seguridad empilado y me siento en la carpeta unipersonal frente a él, así como frente a usted, así. Casi las rodillas no están juntas porque el pantalón está ahí nomás. Y el profesor cuando me vio, ¿y qué le picó? ¿Qué le pasa? Y la gente cuando entraba, mis amigos, las amigas que eran más recataditas me miraban, se sorprendían, ¿no? O cucuchaban entre ellas, ¿no? Pero mis amigos entraban y decían, oye, negro, ¿qué pasó? Los otros decían, ¿qué te has fumado? Otro, este está borracho. Oye, ¿por qué estás ahí? Vete al fondo. Y yo decía, no, está bien acá. Me miraba, oye, ¿está bien? Así, oye, ¿está bien? Otro profesor, está confiable. Estaba con el profesor más ácido, estaba pegado ahí, y este curso le dio que era el final. Claro. Ya empieza el examen. Fui la primera vez que fue el primero que desarrolló el examen y me paré, veía al profesor, el profesor me miraba, como diciendo, ¿serio? Y me fui y me volteé así, porque tenía que voltearme para cerrar la puerta, no podía cerrar la puerta así, y me veo con toda la cara de mis amigos, todos, hasta el más chango, el más estudioso, cogió, mira ¿qué le pasó a este pibe? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo? Me fui. Ese examen yo me sacó 20. Nunca había tenido un 20 en la universidad. 20. Y de ahí hasta el final de la profesión, mis notas no bajaban 17, 18 y 9, 20. Y cuando sustenta la tesis, saco sobresaliente. En ese entonces, cuando sustento la tesis, en la historia de la Facultad de Psicología, fui el primero, me imagino que eran otros, fui el primero que lo calificaron con sobresaliente con 20. Los 4 jurados y el jefe de mesa, el presidente de la mesa. Todos me calificaron con 20. Pero ya para esto ya había leído el segundo, eran 3 libros, era Secretos de un Yogi o La Perfección del Yoga, Viaje Fácil a Otros Planetas y el Bhagavad Gita tal como es un poco evolución negrito. Yo cuando hablé en la tesis, pues era un ducho, yo hablaba, muchos países del mundo había viajado, todo el Perú me lo había recorrido, entonces yo hablaba en las calles, en los buses, en las plazas, entonces Claro. ya tenía una facilidad de palabra y en la tesis yo hablaba con metáforas de la India, yo veía con historias de la India y los profesores se quedaron locos, pues, ¿no? Y para esto, lo que había estudiado la teoría, ya la tenía aprendida, pero así como la palma en mi mano, o sea, para mí no había problema. Lo que tenía una seguridad bárbara que ninguno de los que estaban ahí, por más tucho que sean, ni los que estaban ahí oyendo, porque la sala estaba llena cuando yo sustenté la tesis,
Yo había hecho unos papelogros, porque era válido hacer un papelogro. Pero el papelogro los tuve ahí nomás, pero nunca los leí. No hubo necesidad ni leerlos. Y lo cierto es que cuando yo comienzo a hablar y mezclar las cosas de la India con las metáforas, los profesores se quedaron locos y decían, ¿qué es esto? Decía. Y yo también me sorprendía porque yo hablaba sin ninguna dificultad. Y a esto voy para terminar. Yo tenía una seguridad plena que ni los más duchos, los que estaban al frente y los que estaban atrás, duchos de toda una vida, me podían refutar la tesis que hacía sobre Julio Yamashiro, sobre un niño ciego con esquizofrenia y autismo. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo había hecho yo. Ese trabajo lo había hecho yo. Entonces, ¿quién podía saber más que yo de ese trabajo? Claro. Me podían refutar la teoría, pero la teoría la había aprendido, la tenía aprendida. En una línea base tenía aprendido todo. Entonces, cualquier cosa de teoría, yo respondía como un diccionario y con mis interpretaciones. Y cuando llegaba a mis puntos prácticos que había hecho la tesis, pues, por decir así, nadie me ganaba. Pues yo no había ido a ganarme a nadie, ni a sacarme la nota 20, ni sobresaliente, ni destacar. Simplemente había ido para sacar mi tesis. Porque yo tenía que otorgarle los cartones a mi padre. Porque yo sabía que ella me iba al templo. Entonces, esa era mi única motivación. Ahora me quedo, pero padre, yo sé que me estás escuchando, siempre te voy a honrar, siempre te voy a querer, siempre te voy a amar. Me enseñaste mucho, me corregiste en los momentos precisos, ahora los entiendo, no aplazaste ni una corrección, me supiste sacar la oreja y llamar la atención cuando cometí un error, y ahora lo entiendo, ahora me sirve de mucho. Y el último castigo que me hice fue premiarme. Cuando menos lo merecía, es cuando más lo necesitaba. Me diste todo tu amor a algo que me había ganado como una tremenda corrección, una tremenda reprimenda. Pero tú ese día me premiaste. Y ahí entendí esto que hice. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Muchas gracias. Felices